Buenos días, buenos días, buenos viernes. A todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a todos quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es en todo el mundo. En todo el mundo. Espero que en Nueva York no nos oigan más desde que esa escoria ganó la alcaldía. Merecido lo tienen. Y muy buenos días a quienes nos siguen y nos ven, nos escuchan y nos ven a través de los medios digitales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, ya el mío está activo desde ayer, ya los que se me han llamado a más o menos mandarme a la M, que por qué ya no subo mis videos, y he tenido que contestar prestando teléfonos para decir, es que estoy sin teléfono. Ya, pero bueno, hoy la prensa conta, como dice el líder Tralala, dice aquí que es viernes 7 de noviembre, y acá que dice que es viernes 7 de noviembre, como todos los viernes, Sofía Forneris con nosotros. Hola a todos los oyentes. Pero enfócala, Gerhard, porque sale la voz de ella y mi cara, van a creer que hay una aberración aquí. Ya está. Y gentil y amablemente, como siempre, que lo molesto para que nos acompañe, Herr Oberst, el coronel Alberto Molina, está con nosotros y tenemos que hablar. A ver, Herr Oberst, primero que nada, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y yo voy a la yugular. El vulgo, en el sentido de la gente que desconoce, o sea, que es ignorante, que es gente vulgar en ese sentido, no vulgar de que hable malas palabras o nada. El vulgo ha creído varias cosas erróneas. Primero, que la base de Manta fue la primera vez que la base de Manta no era norteamericana, creen que era norteamericana que el FOL. Segundo, que primera vez que los botas yanquis hollaron el sagrado terreno del Ecuador, lo cual no es verdad. Ahí se había bases americanas. Y tercero, que las bases que ahora se va a consultar las querían poner en las Galápagos y hacer todas las Galápagos un ni sé qué, un ni sé cuánto, que tampoco resultó ser cierto. Pregunto yo entonces, desasnemos a la gente. ¿Es primera vez que va a haber una base norteamericana en el Ecuador? ¿Qué mismo era el FOL, por favor? Gracias por la invitación. Está en su casa, Gerover. Rodolfo, un saludo cordial a nuestra amable audiencia y siempre a las órdenes. Muy amable. A tu pregunta, a ver. En primer lugar, vivíamos la Guerra Mundial, ataque a Pearl Harbor, los japoneses en Hawái, la base norteamericana, centra la guerra. Uno de los puntos estratégicos aquí en América, el Canal de Panamá. Recontra. Entonces, para salvaguardar la seguridad del Canal de Panamá, y de acuerdo, me imagino, un análisis, lo que nosotros llamamos militarmente de un Estado Mayor, un análisis, ¿no? Deciden colocar dos bases, una en Baltra, año 42 estamos hablando. O sea, hace nada menos que 83 años. Así es, el doctor Arroyo del Río. Alberto Arroyo del Río, presidente de la República, autoriza que los norteamericanos instalen dos bases operativas, ya vamos a hablar de esto, dos bases operativas, entre paréntesis, ya vamos a explicar, hay tres tipos de bases, operativas, logísticas y de entrenamiento. Esta era operativa, quiere decir que podía ya entrar en operaciones militares. Ya vamos a hablar, a ver. Ya vamos a hablar. Ya. Y otra base, Delta, así se llamaba, en la península. En Salinas, concretamente. En Salinas. También operativa. Operativa. Ya, okay. Una base de este tipo tiene instalaciones, campos de tiro, de entrenamiento, viviendas. En ese tiempo, como no había pista, se instalan, se construyen muelles para amarizar las naves, ¿no? Los hidroaviones. Así, señor. Sí, pues ese tiempo se usaban los hidroaviones. Hidroaviones. Mucho, ¿no? Entonces, y una base operativa de esa magnitud, con armamento, equipos, hombres armados. Hasta ahora, yo milité en el Grupo Atahualpa, en la península y la base, donde está la Escuela Naval,
Está en medio de la Escuela Naval y la Escuela de Aviación. Atahualpa Artillería, estuve 2 años. Vea, cuando yo hice la conscripción en 6º curso, me tocó el grupo Artillería Atahualpa. Bueno, entonces usted... Nos sacaban la madre todos los sábados de mañana. Pero bueno, por eso es así, pues está enderezado. Sí, sí, es verdad. Había un teniente que decía, a ver, cholitos, ya chuparon bastante anoche, ahora van a sudar hasta la última gota de trago y el próximo... verán que el próximo sábado aquí nadie llega oliendo alcohol. ¿Agradece o no agradece usted? Yo sí agradezco, por supuesto. Bueno. Entonces, mira, hasta ahora tú puedes ver los vestigios de tanques de agua. Había casamatas, había centros de entrenamiento. ¿Era en serio eso? Un teatro. Cuando yo estuve de teniente, todavía utilizábamos el teatro. ¿En qué año era eso cuando usted estuvo? Estamos hablando del año 85. Perdón, 75. 75. O sea, 30 años después, 33 años después de que llegaron los gringos, el teatro funcionaba. Y además también viviendas. Ahí había viviendas con piscinas. O sea, una base completa, una micro ciudad. Entonces, esas son bases. Y de lo que yo señalo, el mejor ejemplo de base operativa, logística y entrenamiento era cuando era la zona del canal. Claro. Yo estuve en la Escuela de las Américas. Yo estuve en Fort Sherman de las Boinas Verdes, de manera que ahí entrenaban. Y fíjate que, por ejemplo, estábamos plena guerra, y estoy hablando cuando yo era cadete, ¿no? Porque me gradué en el año 70, estamos hablando del año 68. ¿Plena Guerra Fría? Espera un ratito. Guerra de Vietnam. Ah, claro. Y ahí, enero del 68, la ofensiva del Tet. Bueno, y ahí había, en el fuerte de los Boinas Verdes, verdaderas poblaciones para el entrenamiento tipo Vietnam, que después conocí el año pasado. Las habían recreado. Igualito recreado, con los túneles, trampas, es la forma de entrenamiento. Entonces, hablamos de bases de entrenamiento, ¿verdad? Bases logísticas, porque permiten una base que tengan combustible, que tengan equipos, armamento, ¿no? Que permitan, digamos, ahí un avión, una nave, abastecerse. Pero siempre americana la base. Estamos hablando de base americana. No, pero en general, mira, en el mundo, vale la pena, si no importa, saltando un poquito. Mira, aquí te traje. A ver, voy a aprender. No, sí, es verdad. Sí, por eso, voy a aprender. Tienen bases, Australia, China, Francia, Grecia incluso. En Chipre. Claro, por el tema de la lucha con los turcos. Greco-chipriotas y turco-chipriotas. India, Italia, Rusia. Incluso Rusia tiene en sí la base de Tartus, pues acuérdate, ahí en el Mediterráneo. Que es que ahorita lo que es un problema para ellos. Incluso en Cuba tiene bases de submarinos en Cienfuegos, ¿no? ¿Quién más tiene? Turquía, ¿ya? Reino Unido, ¿no? Y Estados Unidos. Se cree de lo que se calcula que está en 51 países y tiene 128 bases. Estados Unidos. De los que se conoce. Se calcula que hay mucho más, ¿no? Pero bueno, eso es ¿Y importante. Rusia cuántas tiene? Rusia, debe tener menos. No, claro, tiene mucho menos. Rusia, 25 bases en 20 países. Así es, hasta en Cuba, Venezuela ahora. Ya, ok. Bueno, esto es importante para nuestros amables. Entonces ya hablamos, operativa y logística. ¿Cuál fue la tercera? Entrenamiento. De entrenamiento. Son bases. Bueno, obviamente un país asediado como el Ecuador, ¿no? Por las mafias de todo orden, ¿no? Con una frontera, ¿no? Tierra de nadie, con un gobierno vecino del norte, Colombia, Petro, que no ha hecho nada para controlar los disidentes de las FARC, los del ELN, ¿no? Los famosos paramilitares, ¿no? Que ahora son los comandos de la frontera. Aquí es el nombre, ¿no? Claro. Y obviamente narcotraficantes mexicanos, brasileños, italianos, de todo tipo de mafias. Yo creo que la frontera nuestra, ¿no? Colindamos con Nariño y Putumayo. Claro. ¿No? Atrás está Cauca. 2 departamentos donde el Estado colombiano no ejerce mucha presencia, tengo entendido. Vean, primero, nosotros tenemos 3 provincias, cada uno con sus características: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, ¿verdad? Cada uno con sus características. Se entiende que viven más de 1 millón
de ecuatorianos en el cordón fronterizo, ¿no? Entonces vamos estableciendo este tipo de escenarios. Un dato importante, el presidente Uribe, que gobernó desde el 2002 al 10, hubo, al terminar su gobierno, 61.812 hectáreas. De coca, perdón. No, de hoja. De hoja de coca, por eso. Plantas de hoja de coca. Y la producción de aquel entonces era 410 toneladas. Con 61.000 hectáreas. No, ¿Y exacto. ahora? Ha ido creciendo, ¿no? Hasta el 2022, que toma el poder Petro. Que se va el año que viene. 230.000 hectáreas. Casi. Chicas. Y 1.740 toneladas. Pero de un tiempo, del 22 al 25, se calcula, no, el dato que da Naciones Unidas es 253.000, pero se calcula que ha llegado a 300.000. Y 2.700 toneladas de droga, señor. Gerovers, una puntualización. Hace muchos años, en la década del 70, Colombia no tenía sembríos de coca. Los productores de coca eran Bolivia y Perú. Y ahora Colombia es el mayor productor de coca. Es que eso se llama el efecto globo. Claro. Del Perú pasó justamente a Colombia por las condiciones que permitían, ¿no? Tienen una frontera muy grande entre ellos, ¿no? Primero, obviamente, ¿no? Y sobre todo, estamos hablando de la época de la guerrilla, estamos hablando de la época de las mafias, ¿no? Pablo Escobar y su gallada. Claro, toda una tragedia, ¿no? Son 50 años que Colombia tiene un problema complejo de miles de desaparecidos, asesinados. Es un pueblo mártir. Bien. Pero ahí va. La economía funciona. La inversión extranjera llega. Ahí va. Mecanismos que este rato pues no conviene analizar porque tenemos temas importantes. Entonces, un país por el sur, Perú, si bien es cierto, es otro tipo de frontera, en la parte sur con Perú, pero acá tenemos una inmensa frontera en la Amazonía. Claro, que selva, ¿no? Selva montañosa, si no me equivoco. Es una selva muy complicada, diferente a la de Esmeralda. Es que segmentos de frontera, yo fui jefe de Estado Mayor de la División de Selva, creo conocer bien. De la División de Selva. Esa está en el oriente. Toda la selva. Claro. La nuestra, la selva nuestra, ya. No hacer, lo que nos dejaron. No hacer selva alegre, productor. No, porque eso es una cementera. Y si usted era jefe de Estado Mayor de una cementera, va a tener que salir yendo a una clínica. Yo, a ver. Entonces, Estados Unidos tiene 3 tipos de bases que son de ellos. ¿Ya? ¿Qué fue el FOL? ¿Qué fue Manta? ¿Por qué me dicen que Manta fue una base norteamericana y en cambio usted un par de veces me ha dicho que es mentira? A ver, vamos. El tema de bases, ¿no? Nosotros tenemos cuando... Les digo sinceramente, a mí me da hasta coraje cuando dice la base norteamericana de Manta, ¿no? Salió la base de Manta, ¿no? Salió. Ahí está. La base militar aérea ecuatoriana está ahí, de muchos años, ¿no? Cuando se firmó el convenio, que aquí tengo en mis manos, estimado... Este es el convenio. Este es el convenio que firmaron el gobierno del presidente Maguat, no, 2009. Es un raro acto de inspiración. 99, perdón. Bueno. ¿En qué consiste el tema de dar facilidades? Óigame bien, facilidades al FOL, es decir, al grupo de avanzada, para que puedan manipular 2 aviones radares más sofisticados del mundo, el Jaguar y el Orión. El convenio firmó para 10 años. ¿Qué dice el convenio? Con el propósito de intensificar la cooperación internacional para la detección, monitoreo, rastreo y control aéreo de las actividades ilegales del narcotráfico a que se refieren diversos instrumentos políticos y legales internacionales. Aquí es importante. Para el acuerdo interino concluido el 1 de abril 99,
para facilitar el acceso y uso de las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades de dirección, monitoreo, rastreo y control aéreo de operaciones ilegales del tráfico internacional del narcotráfico. Aquí hay una parte importante, ¿no? Donde establecen que para todas las actividades tiene que haber un planeamiento previo y que en todos los vuelos tiene que estar un oficial ecuatoriano, ¿no? Entonces eso no era una base americana. Le estoy diciendo, no había, estábamos facilidades. Ah, ya, ok. Si bien es cierto, tenían ahí instalaciones, porque obviamente tenían que estacionar los aviones, había personal militar, obviamente que tenía varias actividades para que puedan manejarse, utilizarse y cumplir con la misión que se habían impuesto. De manera que a los 10 años, 2009, el señor presidente, ¿no? El señor presidente de innata recordación, que no quiero ni nombrarlo, no renovó. No, es más, entonces, digo que los que se tenían que largar. El tema aquí viene, que es importante. Muy bien, él tiene la potestad, él tenía, obviamente. Pero ¿qué alternativas teníamos frente a un problema serio? Viene una base china, cubana, nicaragüense, de Corea del Norte, y con los radares que nos permitan el control aéreo de nuestro espacio aéreo y no permitir que entren y salgan como sucedió las avionetas, los carteles mexicanos, especialmente Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Yeah. No tuvimos. Entonces caímos en la indefensión. Debilitaron Fuerzas Armadas, ¿verdad? No tenemos, se compraron los aviones, ¿de acuerdo? Y eso es repetido aquí como 100 veces. Sí. Los helicópteros Drew, los aviones Cheetah a medio uso, porque fíjense ustedes, esto vale la pena, siempre es importante en este medio donde pero deliberadamente, porque acuérdate que Ecuador tuvo la Fuerza Aérea no cuantitativamente, sino cualitativamente la mejor de Latinoamérica, con aviones Kafir, Mirage y los ingleses, y Jaguar inglés. Entonces, por eso ganamos el 95. Justamente. Entonces, mire, con armamento apropiado, con bien entrenadas sus tropas, tenemos resultados. Misión y medios para tener resultados. Y esto es importante. Ahí como estaba de ñañito con Chávez, ¿no? Chávez generosamente nos regaló 6 aviones Mirage. Que no vuelan. Que aquí son basura que estorba en la base de Tauro, lo he dicho 1000 veces. ¿Y por qué no lo sacan entonces? Ahí está de basura. ¿Está bien? Ahí está de basura. Okay. Que estorban ahí en la base. Okay. Eso nos regaló. Eso no vale, ¿no es cierto? ¿Qué va a valer pues si nunca ha volado? No. Entonces, bueno, ya. ¿Qué es una base? Me quedó claro, el FOL nunca fue una base americana. De nuevo, clarísimo. Pero sí. Pero Baltra y Salinas sí. Pero maestro, sí vale la pena, porque en este medio me gusta, porque podemos hablar ¿no? con toda la libertad, ¿no? Pero sí firmamos por convenios con varios países, por ejemplo, firmamos convenios, aquí estoy en mis manos, no hice. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer sendos convenios de cooperación militar con Venezuela. ¿Qué año fue? 22 de diciembre de 2010. Yo estaba en la Asamblea, sí me acuerdo. Entonces está firmado. No, yo no firmé. Bueno. Yo voté en contra. Con acuerdo entre Fuerzas Armadas Revolucionarias Cuba y el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador para la colaboración en esfera de defensa. Registro oficial 359 de 2011 con Cuba. Y no para narcotráfico, sino de defensa. Por esto ahí. Aquí. Ecuador y Bielorrusia firman acuerdo de cooperación militar. Lukashenko. 28 de junio de 2012. Aquí no está inventando, aquí está. Está en el registro oficial. Aquí está. Usted no puede inventar el registro oficial ni nadie. No. Entonces, mire usted.
nos prohibían, ya, esto está claro, ¿verdad? Sí, clarísimo. Vino Lukashenko, Sí, vino aquí Lukashenko. se le rindió todos los honores, vino con el hijo. Luego Miserable. vino Ahmadinejad, Claro. Ese es el de primer Irán. ministro de Irán, de una dictadura Teocrática. teocrática brutal, Fanática. donde se les conoce a la mujer, No, son objetos. ¿no? Entonces, cuando nos dijeron que prohibido que los militares ecuatorianos vayan a donde se preparó Pinochet, Videla, y les enseñaban solamente a torturar. Yo fui cadete, alumno en la Escuela de las Américas. Fui instructor en esa escuela. Nunca me enseñaron a torturar, ni mucho menos. Pero es que Fuimos a entrenamiento. eso es propaganda de lo que ¿no? sabemos. Pero sí, vale la pena señalar, este famoso grupillo del ALBA, donde está Bolivia, Ya Ecuador, expulsaron a Bolivia. Porque los mandó el presidente Paz Zamora, ¿no? Los Ya. mandó no a La Paz, sino a la... Bueno, No es Paz Zamora es el papá. es claro, el No. que fue presidente. Así El es. Paz es de la democracia cristiana, ya me voy a acordar. Paz, pero en todo caso es Rodrigo Paz, ya me acordaré el Rodrigo nombre. Paz, homónimo de Negro Paz. Sí, Homónimo. solo que el Negro Paz dirigía equipos de fútbol. Bueno, Y con éxito, además. sí. Bueno, entonces, este grupo del ALBA crearon una escuela militar antiimperialista y socialista, a decir, en la inauguración de Evo Morales, ¿no? Para que se preparen nuestros oficiales. ¿Y sabe qué? El invitado especial era el ministro de Defensa iraní, que estaba involucrado en el tema de AMIA, Los dos bombazos, de AMIA y del... o anterior de la Embajada de Israel. Sí, dos bombazos. 90 muertos. Sí, señor. No. Entonces, señor, ¿de qué hablamos? ¿Cómo nos defendemos? No. Entonces, bien, visto esto, los antecedentes, que es importante, asociados de bandas criminales internacionales, la droga, porque mire, y si no hay ningún control en nuestra frontera, los dos ejes, porque yo recuerdo compañeros de allí de Esmeraldas, unas playas lindas como son nuestras playas, venían Navidad, especialmente vacaciones de Nariño, grandes turistas de Colombia. Era normal ver harta placa colombiana. Más barato y comían tan rico, la Sí. playa tan bonita, porque Sí. lo tienen ellos ahí Sí. en el Pacífico, ¿no? Entonces, total, se dieron cuenta que era pues el eje para conducir la droga. Nariño, Esmeraldas, Maraví, Guayas, acá, Putumayo, va por el Tena, Puyo, Quito, Santo Domingo. Santo Y Domingo, de ahí, que es un núcleo importante. así es. Entonces, todo esto se fue gestando, preparando. O sea, como cáncer se fue... Mientras haciendo aquí, como el cáncer, fue ganando, ¿no? La metástasis, mata. debilitada Fuerza Armada, debilitada Policía. ¿Para qué vamos a tener estas Fuerzas Armadas, tanta gente? Decía Correa, si ya firmamos la paz. Sí, Ve- pero con el Perú, no con los otros. Vea, ¿quién iba a pensar lo que está sucediendo en Ucrania, la invasión de Rusia en pleno Europa? ¿No? Lo mismo en las goteras de Europa, la guerra y destruir Yugoslavia, lo que tanto le costó al mariscal Tito, unificar etnias, idiomas, religiones, ¿no? Entonces, todo esto es importante señalar, ¿no? ¿Y qué pasa? Ecuador en la indefensión, ¿no? Debilitada Fuerza Armada, sin armamento. Sin plata. Señor, la seguridad cuesta. No, lo que le quiero decir es que, además, yo sé que la seguridad cuesta. Imagínense, comprar un revólver cuesta, comprar un avión cuesta, todo cuesta, pero siempre el país no tiene plata y necesitamos a gritos que nos ayuden. Aquí deberíamos pedir un mini plan Colombia, eso es lo que necesita Ecuador. Entonces, lo que le mira. está preguntando el presidente a la gente es que A ver. bases como las que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial o como el FOL, Bueno, que era mira, base ecuatoriana. Mira, en esos términos nos adelantamos y todo eso. Estamos al aire, no, sí. Normal, esto no es cuestión de decir ponga aquí, ponga allá o acullá.
es necesario La gringa. lo que se llama profesionalmente un estudio de Estado Mayor A ver, que perdón. permita establecer dónde ubicar las bases en cuanto a las amenazas. Perfecto. ¿No? Sofía tenía sobre eso algo, porque el universo tiene un tema sobre Justamente A ver, sabemos que Christine Noem, que es La secretaria de... la secretaria... la ministra del Interior. Exactamente, Es el equivalente. estuvo esta semana en El País y en un artículo aquí en El Expreso justamente mencionan que se la pudo evidenciar que ella estuvo en Salinas y en Manta. Y en Manta, sí. Pero en Manta estuvo en la base aérea y dice aquí que se realizó el recorrido reservado sin acceso a medios para evaluar los espacios. En su experiencia me gustaría saber en estos momentos en el país si obviamente en la consulta llega a ganar el sí en las bases militares extranjeras. Pregunta número 1. ¿Cuál sería el lugar más estratégico para que Estados Unidos, cuáles serían o cuál sería el mejor lugar en estos momentos para combatir, digamos, el narcotráfico, que es un problema? La realidad actual. El 85% de la droga que ingresa al Ecuador sale por el mar. Sabemos que hay un eje, Manta, Galápagos, Centroamérica, Estados Unidos, ¿verdad? Ese es el uno, el otro Guayaquil. No, claro. En todo caso, repito, Perdón, ¿por qué paran en Galápagos? abastecerse, no Galápagos, no. Ah, ya. No, lo que pasa es la ruta. La ruta, ya. Porque ahí se reabastece. Ya. Mira, los narcotraficantes que tienen un arma súper poderosa, la cantidad de dinero, mañana compran construyen un submarino, compran armamento más sofisticado, Radares. drones, todo lo que realmente ilimitado, ¿verdad? En todo caso, el tema tiene, por ejemplo, las GoFax, que se llama. Son lanchas súper rápidas. Es decir, un Mercedes-Benz y le sigue un patrullerito, que es lo que tenemos, ¿no? Entonces, acuérdense que el presidente Lazo firmó un acuerdo con Estados Unidos para que desde San Cristóbal, el avión que viene, el Comando Sur, que es el Orión, uno de los dos aviones radar que ya hablamos, ¿no? Es una base, podría decir, logística, que le permite de ahí reabastecerse y trabajar con nosotros, porque las capturas, imagínense el tema, toda la superficie del Pacífico frente a nuestras costas de Colombia, es inmenso, imposible de controlar, con los recursos escasísimos que tenemos. Por eso el convenio que nos permite capturar alijos grandes de armamento, droga, ¿no? Estos sumergibles. Y les decía yo, ¿cómo trabaja? Estos fulanos trabajan 10 pasos más adelante porque tienen recursos, ¿no? Esas GoFax son, pero realmente, yo creo que esos, como esos vehículos veloces en las competencias, ¿no? De automovilismo. Una pregunta, ¿esas lanchas son las que el presidente Trump ordenó que las volatilicen en el Caribe? Muchas de ellas son así, pues, son las... súper veloces. Ya. Y cuando son localizadas, lo que hacen es botar el bulto. Pero claro, con GPS, para que después lo recojan, ¿no? No, sí, está sofisticado el tema y ya tienen estos ya todo previsto, ¿no? Claro, el problema es que cuando tienen un negocio. dron armado encima no hay chance. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Requerimos urgentemente la cooperación, ¿no? Porque el tema no solamente es del Ecuador, pues, Rodolfo, es regional y mundial. Nosotros ponemos los muertos, la inseguridad, un país que ha estado tranquilo, con sus problemas obvios, pero ahorita dice, somos no solamente plataforma de distribución de la droga, pero porque hay oferta, porque hay demanda. Claro. Y los dos sectores, digamos, uno Centroamérica, Estados Unidos, y el otro Europa, consumen la droga que se envía. De las 2.700
toneladas. ¿Cuánto llega a esos centros de consumidores? Lamentablemente Estados la Unidos mayor sí tiene parte. 30 millones de consumidores, ¿no? Entonces, mire, necesario un país, ¿no?, donde ha sido debilitado, ¿no? A propósito, necesitamos el apoyo. ¿Y cuál ha sido nuestro aliado principal? Estados Unidos, que tiene las posibilidades económicas y tecnológicas y de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, no hay más que hablar. Ahora, la ubicación, Esa es la pregunta. la ubicación, vamos allá, repito, es, digamos, se determina después de un estudio de Estado Mayor que determine la mejor ubicación, ¿no?, para justamente actuar en los momentos que sean necesarios. Por ejemplo, diría yo, está bien, ya se probó una Segunda Guerra Mundial, control, considerando que el grueso de la salida de la droga es por el mar, pues es sucumbido, es una subbase, Claro, ¿no?, que se permite el control de uno de los ejes. claro, porque es uno de los Uno de los ejes, claro, ¿no?, de provisión de la droga. De manera que, repito, yo no me aventuro a decir aquí, allá o acullá, como señalaba. Pero si usted me dice que el 70% tiene se va lógica, por mar, tiene lógica pero que tiene estén en el mar. lógica, obviamente tiene lógica que sea nuevamente en Manta y dependiendo la magnitud de las Ujú. ¿cómo se llaman? De las bases, ¿no? El micrófono, por favor. La magnitud. Ya. Pero hay otra cosa que quisiera yo comentar en esto. Diga. Le escuchaba yo al inefable ex ministro de Defensa Nacional, No. ¿no?, ¿Cuál? ex canciller de la República, No, ya sé quién ex es. ministro de Economía, ¿no?, cuando hablaba, miren, en Colombia hay 7 bases y cómo ha subido la producción de la droga. Puta, porque ¿no? el presidente la alcahuetea, pues. No. Ricardito, no te hagas el cojudo que no eres. Entonces, Vamos a corte. ya. En la radio, no, aquí seguimos, siga. Entonces, mira, hablando de las famosas 7 bases, porque dicen, no, pues mira, ahí hay 7 bases, y no solamente él, sino, yo he escuchado en todo este tiempo a varios acuciosos, ¿no?, delegados del señor que hablamos, y llenarse los la Wolves, los boca, Wolves también hablan de eso. ¿no? Entonces, mire, ¿qué pasa? El 30 de octubre de 2009, el señor presidente colombiano Álvaro Uribe firma un acuerdo con el presidente norteamericano Barack Obama, A quien nadie lo puede acusar de ser miembro de la derecha de Estados Unidos. ¿no?, que le permita a Estados Unidos mayor acceso a las 7 bases militares, incluyendo la base militar de Palanquero. Ya vamos a ver esto. Pero ¿qué ocurre? El 22 de julio del siguiente año, 2010, a poco de que deje ya el gobierno el presidente Uribe, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional el acuerdo firmado en el 2009. O sea que no solo aquí es nefasta la Corte Pero bueno, Constitucional. más allá del análisis, tenemos las bases que se señalaba, bases de Malambo en el Atlántico, tenemos la base militar de Palanquero, que ya vamos a hablar sobre el tema, 2. en la región de Magdalena Medio, 3. o sea, al noreste de Bogotá, Claro. punto estratégico, ¿no? La base militar Apiay en el Meta, ¿Ya? las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga en el Caribe. Pacífico, No, porque Cartagena está en el Caribe. perdón, sí, Ya. en el Atlántico. Y ahora, dice, el centro de entrenamiento del fuerte militar Tolemaina y el fuerte militar Larandia en Caquetá. Ya, esos son entrenamientos. son De últimos entrenamiento. dos. Ya. Y entonces, A ver, hay un cientista colombiano que se llama Sebastián Vitar. Él escribe un libro, La presencia militar de los Estados Unidos en América Latina, bases y cuasi bases, desde 2017. Es un cientista, ¿no?, colombiano que fue
un hombre, profesor universitario, muy preparado, ¿no? Él escribe este libro, pero antes de abordar lo que él dice, A poner radio nuevamente, sí. en los convenios no es que están las bases, sí se firman convenios para igual presencia norteamericana como asesores y sobre todo la base esta de Palanquero, así se llama, Palanquero. se llama Base Aérea Capitán Germán Olano, ¿no? Ubicado en el puerto de Salgar en el río Magdalena, ¿no? En Cundinamarca. Es una base estratégica de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, una base muy, muy, muy importantísima. Pero eso es colombiano. Colombiano. Entonces ahí hay presencia norteamericana como asesoras, entrenamiento, ¿verdad? ¿No? Que le Pero permite... entonces no es una base operativa colombiana, americana. No. ¿Tienen alguna base operativa en Colombia los norteamericanos? Operativa. Ahí voy a conversar voy más bien a señalar un segmento del libro que yo estoy analizando, dice Sebastián Vittar, cientista. No existe ningún tratado que establezca bases militares permanentes formales de los Estados Unidos. Sí hay unos acuerdos tácitos, no formales, lo que yo llamo cuasi bases, lo que usted señalaba, en donde se le permite a los Estados Unidos tener algunas operaciones. La mayoría de ellas de apoyo a actividades de seguridad en Colombia, pero no hay tropas de los Estados Unidos estacionadas en Colombia. Así porque el tema se llena en la boca. Decir, mira, pese a que están esas bases, ¿para qué queremos una aquí si va a ocurrir lo que ocurre en Colombia? Mira la cantidad de producción de cocaína. Pero ¿quién está al mando, pues? ¿Y quién hace apología al tema de la droga como un asunto que no, más bien señala que eso, pues, viste, desarrollo, producción. No y solo cosas. él, López Obrador, en uno de sus matinales, ya cuando el hombre tiene varios tequilas adentro y habla estropajosamente, digo, pues, hombre, órale, que por un lado el narcotráfico es bueno, porque genera divisas, trabajo y fortalece el PIB. Se calcula que un porcentaje enorme del PIB de México es la droga, el lavado, pero enorme. Pero también aquí internamente el gobierno ha mencionado que no se opone a que otros países puedan ayudar en la lucha y poner sus bases extranjeras aquí. ¿Cuál otro país, digamos, sería bueno que pueda ayudar? Lo que se llama seguridad cooperativa, ¿no? ¿Ya? Bienvenidos, puede ser Francia, ¿no? Okay. Actualmente, miren, no solamente puede ser los la Países Bajos, flota, porque Holanda es un país muy jodido. la flota norteamericana que está en el Caribe, también aeronaves de guerra que envió el presidente Macron de Francia también. Es que acuérdense porque que es en un el Caribe eje, hay territorios de ultramar que son Francia. ¿cómo no? Guadalupe. No son ejemplo. colonias. Y la Guayana Francesa. Igual. Entonces, ¿qué pasa? No. Son tan hábiles, mafias, direccionan el efecto globo o cucaracha, como llaman en México, ¿no? Hacia Brasil y de ahí al África y de ahí a Europa, Claro. ¿no? Obviamente nosotros podemos ser víctimas de esa situación que también se dirija y nos cree más problemas. Por eso es necesario, señores, y eso repito, hay que hacer un análisis realmente real, sin pasiones, sin cuestión ideológicas. Porque mire, hablando de seguridad cooperativa, UNASUR, ¿de qué sirvió? Crearon. Oye, es broma eso. No. Eso fue una broma el UNASUR. Peor, pues, el ALBA, lo que hablamos ya. No, eso fue de otra cosa. Entonces, sabiendo que esta situación, el tema de seguridad y de violencia, Perú acaba de movilizar Fuerzas Armadas en Perú, el norte de Chile, en Argentina, en Brasil, el tema... Ayer se estrelló una avioneta que volaba de Bolivia a Argentina, se estrelló en Salta. Y esta otra ruta, esa va de Bolivia, la coca boliviana. Sí. Bolivia en su momento fue el primer país productor de hojas de coca del mundo.
Claro, mire, Acuérdense de Scarface de la película. el tema, bueno, Bolivia por el tema cultural, ¿no? Sí. Descubrieron que se podía sacar droga, entonces fue el gran negocio. Pero yo sé, anteriormente el ministro del Interior ha mencionado la importancia que los países en Sudamérica que se ven afectados por el narcotráfico también tengan un intercambio de inteligencia, porque lo que sabemos es que el narcotráfico no sabe diferenciar entre la barrera entre Colombia, Ecuador, Perú, no le importa. Eso es un plan que sería bueno ya implementarlo. Esa es la lógica. Pero necesitamos gobiernos que piensen igual. Pero si nosotros vamos a hablar con Petro... No, gracias. ¿No? ¿Qué O con podemos Lula. sacar? Bueno, Lula un poco más light. Sí, yo ¿no? sé, pero sí, Pero sí, sí, sí. el tema aquí, vean, UNASUR, ¿por qué fracasó? Porque le anteponía el tema ideológico, pues. ¿Quién fue uno de los mentalizadores? Chávez, pues. En Bolivia, Evo Morales. Claro. ¿No? En Colombia, ahora Petro. Entonces, ¿cómo podemos hablar? Si el tema estamos sintiendo todos los países, la necesidad, lo que usted señala sería lo lógico, una seguridad cooperativa, el CAN. Yo no he oído que se ha movido el CAN, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones, que son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, ¿cómo? Lo lógico es, mire, cuando les voy a recordar, cuando hay al ataque a Angostura, 1 de marzo de 2008, a una base de las FARC, con el segundo a bordo de las FARC, Raúl Reyes, ¿acaso no estaba violando nuestra soberanía? Estaban invadiendo territorio ecuatoriano. Soberanía. Una vez que Colombia destruye esa base, eso fue el primero, al tercer día rompe relaciones con Colombia, Correa. Mire, por sana lógica de lo que, redundando en el tema que estamos hablando, de que haya información compartida, lo que se llamaba la CONBIFRON, la Comisión Binacional Fronteriza, lo cual también en una ocasión estuve yo presente en Cali. Alguna vez aquí. Entonces, ahí venía el intercambio de información para los dos países, ¿no? De lo que nos interesaba, es positivo. Pero rompió relaciones. 2 años y medio no tuvimos información, ¿qué les parece? Con Perú, que tuvimos la guerra del CENEP, nunca se rompió relaciones con Perú. Vea usted esas incongruencias. Fue increíble, mientras duró todo el conflicto del CENEPA, teníamos teniendo embajadores en Quito y en Lima. Y al mismo tiempo yo creo que el tema de Perú es muy interesante ver lo que está haciendo el gobierno específicamente de México, porque la pelea que ahorita se puede ver con el Perú de darle asilo en una embajada, ya se lo vio un poco con Ecuador, y yo digo que ahí Perú astutamente dijo, yo no voy a hacer el mismo error que hizo Ecuador, pero voy a romper relaciones. ¿Qué tanto? A ver, Perú tiene un antecedente histórico, A ver. que fue que rodeó durante 2 años y medio la embajada colombiana con tanques y fuerzas especiales, porque estaba guardado ahí Víctor Raúl Allá de la Torre. Casi se van a la guerra. Tuvo 3 años. 3 años. Casi se van a la guerra. No, asilado. No le daban el salvoconducto. No. ¿Qué tanto bueno, se ve una preocupación, digamos, en Latinoamérica con la relación con México, porque termina siendo el mismo país, lo cual es interesante. Usted señala lo que dijo, yo quiero tomarlo, el error que cometió Ecuador con la Embajada de México. Yo discrepo. Yo también. ¿Por qué razón? Así lo dijo Perú, un delegado de Perú. Bueno, pero yo justamente. me permito aclarar en todo caso, desde mi punto de vista. Suscribo. No. La Convención de Caracas del 54, si no mal recuerdo. Correcto. Prohíbe que las embajadas no den protección de asilo, les inviten a gente que de ese país, de cualquier que sea, que está sentenciado, pues. Es Por delitos comunes. político. Sí. Es asilo político. Claro. No que sea perseguido por su religión. No recuerdo el cardenal que rompe el récord. Mincenzi en Hungría. En Hungría estuvo cardenal 18 Mincenzi, años señor. en la embajada, ¿no? Ese rompió el récord. De manera que eso es cuestionable, porque México, y lo ha dicho
senadoras mexicanas que desgraciadamente la embajada mexicana en el tiempo de Obrador dio asilo a delincuentes. Está contrario al derecho internacional. Pero es que la misma Convención de Caracas, artículo siguiente, dice que quedará a criterio del país asilante si la persona es perseguido político o no. A calificarle. Sí. Pero a las claras. Pero el otro artículo es clarísimo, ¿no? Si yo Está concuerdo con usted, está sentenciado y por un delito común. Entonces, porque si fuera sentenciado por un delito político, yo entiendo. No, sin duda. Pero por un delito común, ¿qué carajo tiene que ver el asilo político con los delincuentes comunes? Como Aya de la Torre es el mejor ejemplo. Allá es político. Claro. Aya de la Torre nunca se robó un centavo de nadie. Y Odría estaba de dictador. Claro, en el Perú. Claro. El general Odría. Ahora, volvamos a aterrizar al Ecuador. A ver. En la pregunta, artículo 5, ¿verdad? Ya la Asamblea analizó este tema y determinó que era posible. Y la Corte Constitucional en un acto increíble dijo que sí. Bueno, veamos. ¿Se fumaron algo? Bueno, en eso no quiero entrar en esos Está bien. terrenos pantanosos. Pero dijeron que sí, porque la pregunta está. Si hubieran dicho que tema no estaba. Es una reforma parcial que requiere, se pasó por las dos discusiones en la Asamblea y ahora tiene que decidir el pueblo mediante referéndum, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué decía? El artículo 5. El Ecuador es un territorio de paz, punto. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Lo que el presidente está leyendo la Constitución de la República. Así es, señor. La del 2008. No hay más. La de los iluminados. No hay más. Entonces, ¿qué propone el presidente? Que se elimine la prohibición. Correcto. Se elimine la prohibición, no dice otra cosa. Y en otras palabras, elimíneme el artículo 5 de la Constitución. Y que quede solamente el segmento que somos que de con el paz. territorio de paz. Es lo que se pregunta. Correcto. Una vez solventado el tema, si es que el 16 aprueba la ciudadanía, entonces el presidente dirá sí, nosotros estamos en la indefensión. Desgraciadamente carecemos de recursos económicos, tecnológicos, no tenemos equipo, armamento adecuado para hacerle frente a esta amenaza que es la demanda más importante del país, la seguridad, pues, porque hay un principio, no hay seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad. Entonces es fundamental que no vienen, ¿quién puede invertir? No podemos trabajar, no puede salir la gente tranquilamente, porque hay una psicosis colectiva normal, porque vemos en el noticiero y sobre todo en las redes cosas tremendas. Y yo les decía, una de mis hijas que vive en Japón, dice, papá, me duele en el alma que mi país que tanto quiero, solo noticias malas. ¿No? Entonces, a todos nos duele. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, eliminarlos a todos. Eso es lo que el tema de la seguridad, tenemos que, vean, el sacrificio que hacen Fuerzas Armadas y policías, realmente digno de el mejor encomio. Acaba, mire, por lo menos las encuestas, ¿cuál está a la cabeza de la aceptación, apoyo de todas las instituciones del país? Pero toda la vida. Fuerzas Armadas. Y después de Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y policía. Sí. ¿Y cuánto es el déficit, digamos, de la falta de insumos necesarios para las Fuerzas Armadas poder hacer su trabajo efectivamente? Creo que hay que equiparlas de nuevo. Vean, se dice siempre en toda actividad, me da la misión o me encargan un trabajo, medios. Claro. Si no, ¿cómo yo pido una respuesta? El albañil le digo, haga este trabajo, y el cemento, y los ladrillos. ¿Cómo le levanto la pared? Usted le dice, vaya, compre usted, se jodió el tema. Entonces, en lo militar, debilitadas las Fuerzas Armadas en forma deliberada. ¿Desde qué año, más o menos? 2007. Pero 2007. descaradamente desde el 2008-2009. Bueno, pero hablemos del gobierno, pues no, ya un proceso, sacar a militares del alto mando, debilitar, reducir los conscriptos. Decía, ¿para qué el servicio militar? Pues, qué imbecilidad. Máximo 2 o 3 meses. Le dije, ni para Boy Scouts.
No, oiga, Ni no. para Boy Scouts. Los Boy Scouts, les cuento que la organización Boy Scouts of America quebró. ¿Sabe por qué? Por el monto astronómico de las denuncias por abuso sexual. Sí, sí. Ya. Al mismo tiempo yo quisiera saber qué Así que tipo... ni me mencione a los Boy Scouts, que yo creo que el No, fundador, digo, no, el no. famoso Baden Powell, Pero también iba por allí. Pero no, yo me refería a lo que se decía Correa, que 2 Sí, o 3 meses. Sí. Yo lo Y que decía quería ni para hacer- Boy Scouts. Lo quería hacer guardabosques, ¿se acuerda? Eso más, un ¿Qué proyecto onda? de Pero ley. por Dios santo. Bomberos. Pero también yo creo que una parte esencial que siempre hablo de los Estados Unidos, pero lo hacen muy bien, es después de un soldado servir su tiempo, le facilitan casa, trabajo, si quiere ir a la universidad, muchas veces les pagan ¿Le una pagan la carrera. universidad? Porque es esencial también cuidar a las personas que son partes de las Fuerzas Armadas, más allá de solo el combate, lo que viene después. ¿Eso es algo que en verdad se lo habla en este país o no lo hablamos? Bueno, sí, mire, yo creo que el país está en deuda, ¿no? Porque si, lo que Deuda se llama, histórica. ¿sabe cuántos veteranos de guerra, si se llaman? En Estados Unidos hay 25 millones. Hijo de su... ¿Qué? Y ¿Qué? 25 millones. ¿Cuántas guerras ha tenido? Sí, bueno, sí, pero 25, hijo de su madre. ¿No? Entonces, acceso a salud. Obviamente que los profesionales tenemos nuestras garantías, obvias, como cualquier empleado público. Ujú. Yo he aportado al IES Sí. 35 años, Al IES. al ISFA, y tengo derecho a mi pensión de retiro, normal, y una protección. Sí, pues de usted salud. aportó. No. Nadie le está regalando nada, usted aportó. Además, mire, el tema que es importante, ¿qué hacen los militares si no hacen nada? Yo quisiera decirle, Rodolfo, mañana te vas tú a Tiputini, Ya. con toda la familia, 2 años. Vamos, se va. ¿Qué va a decir usted? Que si usted ha fumado alguna porquería, porque yo no pienso ir bajo ninguna casualidad, ni con mi familia ni solo. A mí me dice, usted está con el pase a Putubay y me voy. Se tiene mañana. que ir. Perdón, pero es que, perdón, porque usted es miembro de las Fuerzas Armadas, yo no. No. Y una orden es una orden y Te se acabó. ponía el ejemplo que Sí, para eso que yo no voy. hay vacaciones, Navidad. No. Yo he tenido Navidades que pasaron en el cuartel. Claro. Pues Igual. cuando había el problema, cada vez que medio se movía algo por talón cerrado, todo el mundo guardado, Claro. no importa qué fecha sea. Estamos nuevamente en la radio. A ver. Pero en un grosísimo, ¿cómo dicen los gringos? Ballpark figure, una cifra así en el aire, más o menos sustentada en la realidad, para equipar decentemente a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Dejemos por un momento al lado a la policía. La Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y el Ejército de Tierra. ¿De cuántos miles de millones de dólares estamos hablando? Para equiparlo, yo no le pido que nos equipemos como Israel ni como No, Estados no. Unidos. No. Vea. Decentemente. Siempre hemos pensado que nuestras Fuerzas Armadas deben ser disuasivas. Correcto. Que No vamos a tengan atacar lo a nadie. necesario, un buen entrenamiento. Mire usted el ejemplo que tuvimos antes de la guerra del CENEPA. ¿No? Tenemos los aviones que ya señalamos. Que ya no los tenemos. No, te digo, Sí. entregar los instrumentos necesarios para que cumplan pues su misión, ¿no? Los aviones necesarios a la Marina tampoco funcionan los aviones estos que se entregó, que eran sin tripulación, como es sin piloto, como es técnicamente. Ah, Pero ya, bueno, los bueno, UAV. En todo caso- Algo así. lanchas igualmente, porque si hay las GoFax, Claro, yo necesito De- una más rápido. pero obvio pues. Y sí hay. No. Militares sí hay. No. Que andan a 40 nudos. Pero se quiere comprar. Pues. Ah, sí, no, yo me la Quiere comprar. Sí. Haz lo que quiera, para pantanos, en Sí, fin. sí, todo. No, Los aerodelizadores, todo. Así es. Ya. Y por Radares. ahí, ¿qué tipo de armamento ahorita estamos viendo que tiene el narcotráfico también? Yo De creo todo. que eso es esencial comparado con lo que tienen. Repetimos, vea, para un proceso de adquisición de armas se requiere hacer todo un, perdónenme la redundancia, proceso. Con técnicos que van a ver qué necesitamos, qué tipo de armamento, qué garantías, ¿verdad? Y no es que usted va a una percha del Supermaxi a ver, quiero estos 10 fusiles, estos Oiga, granadas, en, el otro. en ciertos estados de Estados Unidos usted sí va y hay Sí. miles de perchas. Sí, pero no, pero para no, pero, decirte, sí. yo- Pero a ver, si hay fusiles de asalto, hay un Sí. poco de cosas, pero lo que necesitaríamos nosotros, eso sí ya. Bueno, es no me arriesgo aquí a decir taxativamente
Esto requiere, pero de acuerdo a la lucha. Si la lucha y la selva son armamentos, tácticas, estrategias especiales. Ahí se necesita helicóptero, supongo. ¿No? Si vamos a una patrulla en la selva, como lo hacen en otros lugares, como se patrulla el cordón fronterizo, sabemos que están ahí este tipo de bandas que ya señalaban, requiero helicópteros de ataque, requiero helicópteros de evacuación que me protejan. Claro. ¿No? Y requiere drones para mirar. No. Entonces, mira, todo eso cuesta. Es una fortuna. Cuesta. Y si tenemos un aliado que nos puede proveer lo necesario, tener una base donde pueden emplearse de forma inmediata. Además, los juguetes los ponen ellos, no nos cuesta. Claro, entonces yo creo que sensatamente debemos despojarnos de ideologías, de todo este prurito que tienen, ¿no? De estupideces. El imperialismo, esto, el otro. Pero yo quiero que si hay también la posibilidad de traer de Italia, de Francia, de España, del país que sea, ¿no? Se firme el convenio, eso sí, donde estén señalados todos los detalles, ¿no? Porque no es perder soberanía. Sí leímos por el concepto de lo que es base militar, ¿no? Cedemos un espacio por un determinado tiempo en estas condiciones. Encima para que nos ayuden. Entonces, para los oyentes yo creo que sería importante, ya que la próxima semana nos vamos a elecciones, en su opinión, después de lo que hemos hablado, ¿por qué es esencial en esta pregunta votar sí? Ya después de haber ido a unas elecciones en las cuales se preguntó esto, se lo planteó, esto vendría a ser, digamos, el resultado final para poder darle la posibilidad a bases extranjeras de poder venir al país. ¿Cómo ayudaría esto a las Fuerzas Armadas en estos momentos? No, fundamental, fundamental. Básico. Desgraciadamente, mire, el tema de la lucha esta guerra asimétrica. Es que es desigual, pues ellos tienen más plata que nosotros, más armas que nosotros. Todo. Que está en los 360 grados, no solamente en el tema militar, mire, el lavado de dinero. Perdón, coronel, sobre el tema, mire, ataque a la Fiscalía de Montecristi, balean el edificio y dejan panfletos con amenazas a fiscal. Ahí tiene a los EDEO. Entonces, mire, si no tenemos nosotros los recursos, porque la gente está empeñada en trabajar con mucho sacrificio. Yo rindo homenaje a mis compañeros que están activos y están en esta lucha terrible. Vean, después de sofocar el tema del paro, inmediatamente se trasladan a la provincia del Guayas, que es una de las provincias más amagadas, ¿no? Víctimas. Entonces, yo pregunto, un trabajador cualquiera, si le digo, si usted está trabajando acá, de inmediato viene para acá y luego más de acá, solo trabajando y con los riesgos. No, pues hay derechos humanos para esos soldados, esos militares, esos policías que mueren. Al revés, los derechos humanos les caen encima como buitres. En todo caso, mire, yo creo que debemos arriar las banderas, lo que yo señalo, no, ideológicas. Este es un barco que desgraciadamente, maravilloso, porque este país, yo soy enamorado de mi patria, ¿no? Está haciendo agua por los cuatro costados. Vea, siempre me refiero, y perdone si no es molestar, ¿qué hizo después de más de 30 años de guerra civil y de presencia de una dictadura como Franco en España y en Portugal lo mismo? Señores. En España se llamó el Pacto de la Moncloa. Todos se pusieron de acuerdo para una transición de la dictadura a la democracia. ¿Qué señalaban los europeos? España comienzo, termina en los Europa comienzo, termina en los Pirineos. Muy bien, aquí pongámonos, aquí sentémonos todos. Partido Comunista, Carrillo, PSOE, trabajadores, estudiantes. Vamos a salir de esto. Carrillo del comunismo y Felipe González de los socialistas. Entonces, y la otra gente, sí. Entonces vamos a tener una nueva constitución, la del 77. Y España es lo que es, recibe 60 millones de turistas. Más. El año pasado están calculando que hubo entre 80 y 90. Bueno, pero el asunto es que aquí ¿cuántos llegan? No vaciles. No, pero te digo, pero vean, nada. Un país que se desarrolla armónicamente, se respeta las leyes,
hay un gobierno, estadistas, en fin, ¿no? Bueno, el de ahora es una porquería de gobierno, pero bueno, pero una estamos excepción. hablando en forma general, Sí, pues, ¿no? sí. Hay las excepciones, sin duda. Este ¿no? está embarrado en lo Pero que estamos sabemos. hablando del proceso después de... Vea, yo estuve el año 74, la primera vez que estuve en España. Era O sea, usted estuvo lúgubre. Lúgubre, 74, un año antes de la con el muerte caudillo de... vivo. Yo llegué... El año 75 muere. Sí, yo llegué Pero, a espérate. España en el año en febrero del 75 con el franquismo. Estuve el 20 de noviembre cuando lo hicieron coincidir la muerte de Franco con la fecha en que fue fusilado José Antonio Primo de Rivera. 20 de noviembre de 1936, 20 de noviembre de 1990. Estuve en el gobierno provisional de Carlos Arias Navarro, que era el primer ministro de Franco. Y estuve en el primer gobierno democrático de Adolfo Suárez González. O sea, viví unas etapas fundamentales del cambio de España. Pero era de visitar, era lúgubre, ¿no? Sí, Todo bueno. el mundo temeroso, en fin. Vea lo que es ahora, fue campeón del mundo de fútbol. ¿No? No, es parte del desarrollo. En las Olimpiadas de la ciudad condal, Claro. ganó un montón de medallas. Entonces- Tenistas como Nadal y Alcaraz. O sea, España ha progresado una brutalidad. Entonces, mire, necesitamos, obviamente, una garantía ciudadana de paz social para que se pueda desarrollar, ¿verdad? Hay que ir a votar, Un sí. gobierno, no, tiene que tener esa responsabilidad. Una vez que decida el pueblo, ¿no? Decida, porque nosotros decidimos. Hay una propuesta, decide el pueblo. Cuando nos Lo deja la haga. Corte Constitucional, perdón. Bueno, Ya. yo sé que a usted no le gusta tiene ese bronca. tema. No, No, es que el no. artículo, vea, usted tiene aquí la Constitución. ¿Qué dice el artículo 1? El artículo 1 de la Constitución vigente, así como el del anterior y el del anterior y el anterior, dicen más o menos lo mismo. Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia De social. derechos, Sí, no de no derechos. de derechos. Antes era de derechos. De derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de la República y se gobierna de manera descentralizada. Punto aparte. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Entonces, si la soberanía radica en el pueblo, ¿cómo 9 individuos, ponga 9 genios como Einstein, pero que sean de derecho, porque Einstein lo que sabía era física, ¿cómo 9 individuos le dicen al mandante, al dueño de la soberanía, qué te pueden preguntar? Ni siquiera qué puedes hacer, sino A que ver. te pueden preguntar que se vayan al carajo. Pero por eso, señor, hay que cambiar la Constitución supuesto, y el pues. Código de la Democracia. Así es, hay de que acuerdo. cambiar esto. Porque nos basamos, Claro, quieras o no, en la esto. Constitución. Pues, no, sí, vea, yo les reconozco una cosa a los cretinos esos, que el trabajo de ellos es defender esto. Es ¿Qué más? lamentable. ¿Qué más? Así es. ¿Qué más? Yo lo que les critico es el doble estándar. Cuando fue el tema del matrimonio igualitario, habían dos artículos constitucionales escritos. Un artículo de la Constitución decía que el matrimonio es un contrato entre hombre y mujer. Y otro artículo decía que todos los ecuatorianos, sin distinción de ninguna especie, tenemos los mismos derechos. La Corte con criterio ponderó ambos derechos y en una votación 5-4 decidió que era más importante la igualdad. ¿Ya? Bueno. A ver, pero ¿por qué en todo lo que le han vetado al presidente para tratar de luchar contra esto, ahí no ponderaron? Ahí se fueron a la letra de la ley con punto y coma. No, jefe. Bueno. No. Bueno, mire, el tema estamos... No, se nos acabó el Analizando tiempo. otra cosa. Sí. Se acabó. Vuela, una vez comenzamos el programa con él, lo terminamos con él, para ser testigo de algo. Primero que nada, Gerhard, póngame lo bueno, lo positivo, ¿no? A ver, si en el IES te quieren vacunar, te piden plata para pagarte una factura o te piden plata para hospitalizarte o operarte, es una denuncia por corrupción, ¿no es cierto? Ok. Escribe al 096 25 32 338 o ingresa a denuncias.ies.gov.es. El seguro te dice que esto es seguro. Bueno, vamos a ver. Y está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Segundo, estamos en noviembre. Pregunto, ¿ya fuiste a descubrir el hotel número 10 de la Cadena Verde en Puerto Viejo? No. Hermano, eres Gil. Allí tu estadía se convierte en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, estamos en noviembre, has podido visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces culinarias de Manabí, que son célebres en todo el Ecuador. Ya. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop que te enamorarán con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino.
Perdón. Ahí está. Vea, ¿se acuerda de la película de Casablanca con Humphrey Bogart? Bueno, la del Humphrey, la gabardina del Humphrey era más clara. Aquí la tenemos un poquito más oscura. Pero ¿Esa igual, usa usted? esa es la que damos aquí. El Humphrey, aunque nadie lo crea, la primera película en que Humphrey Bogart no hizo de gángster ni de malo fue Casablanca. Obviamente después de Casablanca nunca volvió a ser de malo ni de gángster. A ver, aquí esta se la da a los vagos, a los inútiles, a los incapaces, a los pillos, a los corruptos, a los imbéciles. O sea que, pobre Humphrey, un día me voy a ir a jalar las patas, pero bueno, vamos. 3 cositas tengo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 botones. 2 botones de arriba para la salvajada del 31 de octubre en la noche, en Guayaquil, donde esa institución que no sirve para nada, no. A mí, voy a poner un ejemplito, tengo 2 multas de tránsito, saco, imprimo y sale la foto porque es radar. No hay nada en la foto, no hay carro. ¿Cómo saben que soy yo? Pero ok, eso es lo de menos. Lo que pasó el 31 de octubre, y salen después a decir que detuvieron 94 individuos y 105 motos. Pero si habían miles, si duró hasta las 3 de la mañana. El malecón parecía Río de Janeiro. Ahorita, pero no en guerra como ahorita, ¿no? No sirven para un carajo. Y yo me arrepiento de haber votado en la asamblea por el COTAT. Entre Virgilio Hernández y Andrés Roche inventaron esa pendejada de la cual salió la ATM, que encima tiene las iniciales en inglés de Automatic Teller Machine, o sea, el cajero automático. ¿Ya? Ya. No sirvieron para nada, como de costumbre. 2 botones oxidados, para que les dé tétano y filudos. Vámonos a San Borondón, pues. El mismo día, o la misma noche, unos cretinos en una urbanización de esas inconstitucionalmente cerradas, porque en la Constitución de la República, ahí los 9 se quedan calladitos, ¿no? Garantiza el libre tránsito por todo el territorio nacional. Y las calles de esas cosas cerradas son públicas, por si acaso. Pero bueno, en una de esas hicieron una fiesta en la cual me informan que hubo 2.500 personas que pagaron. Bueno, la columna, la gente que vivía ahí no podía salir, nadie podía andar. Ahí está. ¿Quién autorizó? O sea, el alcalde de San Borondón no se entera de nada de lo que pasa en San Borondón tampoco. Y además yo sí voy a decir, yo no tengo compromiso con nadie. Yo no estoy a favor de los cargos hereditarios. Por distintas razones. Vean lo que pasó en Durán. La madre, después de varias alcaldías, se la entregó al hijo. El hijo hizo 2 alcaldías, después perdió y después volvió. Y cuando vino uno que no estaba en ninguna cosa, lo trataron de matar el día de la posesión, al actual alcalde de Durán, a Chonillo. ¿Qué nos dice? Use la lógica. Entonces, para los de San Borondón, ¿quién autorizó? A que están investigando, dicen las autoridades municipales. Pero yo me hago una pregunta. ¿Ustedes de verdad creen que todos somos cojudos y que ustedes son inteligentes? Yo entiendo que se crean inteligentes, pero no nos crean cojudos, porque de eso sí no tienen derecho. Entonces, otros 2 botones con tétano, oxidados, para que donde se la vayan a poner, los lastime de verdad, para ver si aprenden. Y por último, hace unos días, y estoy verificando el lugar exacto del país donde sucedió esto, un individuo que estaba casado, la mujer fallece, la esposa, la señora fallece, y esta basura humana, este excremento ambulante, se va con la novia, como la quieran llamar, la novia, la amiga, la moza, la amante, la concubina, que en el fondo eso no es problema mío, ¿no? Pero lo que sí es problema mío es que se largó y dejó a 5 niños botados en la casa sin comida, sin nada. Tú eres un malparido execrable al que seguramente no te expulsaron por las vías normales, sino que te defecaron. ¿Ya? Tú eres fuiste excretado. ¿Ya?
Porque abandonar 5 hijos o 1 porque te gustó lo que sabemos con la fulana, que eso, perdón, es delito tipificado en el COIP, gracias a Dios, estos cretinos sí pusieron eso. A este tipo lo tiene que estar buscando la fiscalía y la policía. Por suerte el MIES se enteró del tema y acudió a socorrer a 5 criaturas abandonadas porque el otro andaba, como ya sabemos la palabra, no comienza en A y termina en Chados. Ya saben a qué me refiero. En la Argentina, viste, en la tierra de Milei tienen un dicho, dice que más jala un pelo de que una yunta de bueyes. En el caso de este hijo, por méritos propios además, ¿no? Es un ejemplo clarito. Abandonó a sus hijos por seguir una fulana. ¿Sabes qué desgraciado? Ojalá que te caiga lepra en la lengua. ¿Ya? Que te den todas las consecuencias malignas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y que te mueras botado en una cuneta como la porquería humana que eres. Mi coronel, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Disfruten un excelente fin de semana. Relajado. Relajadísimo. Yo estoy después ¿Estás como está relajado ahorita? Yo estoy relajadísimo ahorita, si ya terminó. Ya, nos vemos el lunes, chicos. Chao. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.